Y este es un tiempo nuevo, un tiempo donde tú y yo podemos decir con todas las fuerzas de nuestro corazón: yo creo en milagros porque creo en Dios. Y como creo en Dios, entonces suceden milagros. Y eso siempre será así. Y hoy quiero hablarte de un hombre maravilloso en la Biblia. Un hombre que tuvo un encuentro con Dios y eso bastó para que fuera transformado totalmente. Un hombre que había equivocado sus caminos. Él creía que estaba sirviendo a Dios, que estaba agradando a Dios, que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero estaba totalmente equivocado. Y en su equivocación había causado dolor, había causado muerte y angustia. Hoy quiero hablar de uno de los hombres más utilizados por Dios. Estoy hablando del apóstol Pablo. Un hombre pequeño y débil en apariencia, pero un hombre poderoso en el Señor. Porque ya sabes, Dios no está buscando ni a los fuertes ni a los sabios. Dios no está buscando a los más grandes y talentosos hombres o mujeres, pero Él está buscando vasijas dispuestas. Vasijas que puedan decir, como dijo Pablo cuando tuvo ese encuentro personal con Jesús: ¿qué quieres que yo haga? Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Qué quieres que yo haga? Y de eso trata este mensaje. Porque no es posible que hayan personas que lleven tantos años en la iglesia, sus vidas enteras en la iglesia, pero son vidas que no han sido transformadas, que viven angustiadas, arruinadas, inseguras, tristes. Pero vemos en esta historia a un hombre que tuvo un encuentro personal con el Señor, solo uno, solo un momento, solo un instante de su vida, y fue suficiente para transformarlo, para cambiarlo. Fue suficiente para que él entendiera una cosa: que lo único que importa en esta vida es servir, agradar y hacer la voluntad de Dios. Es servirle a Él, es conocerlo a Él, es amarlo a Él. Y Él dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y hoy deseo con todo mi corazón, con cada átomo de mi ser, que cada persona que escuche este mensaje pueda decir estas palabras con todo su corazón, de lo más profundo de su ser. No hay ninguna duda en mí que si dices estas palabras con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y consciente de eso, tu vida será transformada. Quiero que abras tu Biblia en el libro de Hechos, en el libro de los Hechos del Espíritu. Me gusta llamarlo así. El libro de los Hechos del Espíritu, en el capítulo 9. Y vamos a leer un poco acerca de la historia de Pablo, quien no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo. Pero Dios, al igual que lo hizo con Pedro y le cambió el nombre, con este hombre también lo hizo.
Y Dios también puede cambiar tu nombre. Y no hablo del nombre que aparece en tu documento de identidad. Estoy hablando del nombre con el cual se te ha designado muchas veces. Porque algunos de ustedes los han llamado tramposos, los han llamado miedosos, los han llamado miserables o desgraciados. Los han llamado sucios. No sé qué nombre es el que el mundo te ha designado a ti, pero Dios va a cambiar ese nombre. Aquel apóstol que se llamaba Simón, una caña sacudida por el viento, un hombre inestable, fue cambiado por Pedro, una roca fuerte, firme, un ancla segura. Aquel hombre que se llamaba Saulo, el que había sido pedido a Dios, importante y orgulloso, fue llamado Pablo, pequeño. Un pequeño hombre de Dios lleno de gloria. Y no importa cómo te hayas llamado en el mundo, cómo te hayan designado, qué te hayan dicho, qué palabras hayan pronunciado contra ti, hoy Dios va a cambiar tu nombre. Ya no serás el miserable, el pobre, el angustiado, el arruinado. Ya no serás el amargado, la amargada. Serás una vasija preciosa en las manos del Señor. Y Dios lo hizo muchas veces. Lo hizo con Hadasa, que luego fue conocida como Esther. Hadasa, que significa sin gracia, y Esther, que significa estrella hermosa. Dios lo hará contigo. Hablo a esas mujeres que se sienten abandonadas, que se sienten no amadas, que se sienten feas incluso. Eres preciosa para el Señor, eres su hija hermosa, eres una vasija preciosa por la sangre de Cristo. Tú eres todo lo que Dios dice que eres. Quiero que lean conmigo en Hechos capítulo 9. Y allí leemos la historia de Saulo, que luego fue conocido como Pablo, el gran apóstol. Sé que hay muchas personas que si yo les pregunto quién es Saulo, quizás no podrán contestar o lo confundirán con el rey Saúl. Pero si yo les pregunto quién es Pablo, inmediatamente dirán: le conozco, el gran apóstol Pablo, un nombre utilizado por Dios. Y dice en Hechos 9, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Este Saulo que aparece aquí en Hechos capítulo 9, era el que asesinaba a los hermanos. Fue testigo en la muerte del primer mártir del Señor, Esteban. Él consintió con su muerte y ahora quería cartas para ir a apresar a los hermanos cristianos y llevarlos a la cárcel y asesinarlos. Pablo era un asesino de cristianos, un hombre que no conocía al Señor, pero que aún así él creía que estaba agradando a Dios, que estaba sirviendo a Dios. Y él iba por su camino. Y hay tanta gente que hoy está confundida.
Hay tanta gente que está creyendo hoy erróneamente que están sirviendo a Dios, pero que en lugar de eso están dañando, están haciéndole daño a muchas personas. Pablo iba corriendo en su caballo a toda velocidad, porque hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. Y hay gente que vive engañada en sus caminos, lejos del Señor. Algunos de esos caminos pueden ser el materialismo, el pecado deliberado, alguna tendencia ideológica, alguna moda. Hay personas que están siguiendo diferentes caminos y creen que ese camino es de bendición, que ese camino les traerá vida, que ese camino les traerá abundancia. Pablo lo creía. Pablo buscaba la manera de agradar a Dios con lo que hacía. Y hoy muchas personas piensan que haciendo ciertas cosas, viviendo de cierta forma, están agradando a Dios, pero están lejos del Señor. Puede que haya alguien que esté escuchando este mensaje y puede ser un gran empresario. Y este empresario tiene mucho dinero y hace grandes donaciones para la iglesia, para las misiones, para las obras de caridad, y él cree que está agradando a Dios, que incluso agrada a Dios más que muchos otros hombres. Pero este hombre, esta persona, este empresario, realmente no ha vivido una vida agradable a Dios. No es una persona que se haya apartado del pecado. Hay muchos empresarios que se consideran cristianos, que donan dinero a las iglesias, pero ellos mismos viven practicando el alcoholismo, el adulterio y otras tantas cosas que desagradan al Señor. No pienses que trayendo mucho dinero a la iglesia estás honrando a Dios. Ese es un camino de engaño que te llevará a la muerte. Puedes dar todo tu dinero, y dice la Biblia allí en 1 Corintios capítulo 13, puedes dar todo tu dinero para alimentar a los hambrientos, pero si no tienes el amor de Dios en tu corazón, no eres nada y no estás agradando a Dios. Y tener el amor de Dios en su corazón es no hacer nada indebido, arrepentirse del pecado, andar en santidad. Por eso hay muchas personas engañadas que creen que están sirviendo a Dios. Pero recuerda que Dios jamás justificará los medios para alcanzar un fin. Jesús dijo: el que no entra por la puerta es un ladrón y salteador. Si sigues otro camino, buscando la bendición, vas a perecer. Recuerden la triste historia de Saúl. Dios no le hablaba más. Y como Dios no le habló, entonces buscó un medium, una bruja, una adivina, para recibir un mensaje de Dios. Dios nunca justificará los medios. Lo que produjo esta aptitud, esta decisión en Saúl fue una muerte total y devastadora. Un juicio de Dios cayó sobre su vida. Y hay gente que agrada a Dios haciendo ciertas cosas que Él aborrece. Por eso es necesario que vuelvas a la palabra de Dios. Porque muchas de las cosas que en ocasiones practicamos por ignorancia pueden traernos muerte. Y el Señor dice en su palabra: mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Pablo estaba en esa situación. Pablo iba por su propio camino,
creyendo que agradaba a Dios, pero por el contrario estaba trayendo muerte, asesinando a cristianos, trayendo dolor y miseria. Pero la palabra del Señor nos muestra una y otra vez la gracia, la misericordia y el amor de Dios. A Pablo lo rodeó un resplandor y a ti te rodea hoy su palabra, su unción y su gloria. Si hoy estás escuchando este mensaje y no es casualidad que lo estés haciendo, quizás si vas por tu propio camino, un camino llamado adulterio, un camino llamado odio, un camino llamado materialismo, y por alguna razón hoy estás escuchando este mensaje, es igual que lo que pasó con Pablo. Hoy el Espíritu Santo te rodea, hoy el fuego del Señor te rodea, el resplandor de su gloria te rodea. Una luz del cielo, un resplandor del cielo vino repentinamente sobre Pablo y le rodeó. Y hoy la unción a ti te rodea en esta precisa hora. Y el quebrantamiento puede venir ahora sobre tu vida, porque Dios quiere traer arrepentimiento. Dice allí en Hechos 9:4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La luz y el resplandor fue tan fuerte que él cayó a tierra. Y hoy mi oración por ti es que tu corazón pueda ser tan sensible, que pueda venir quebrantamiento a tu vida, que puedas sentir la presencia de Dios de tal forma que puedas rendirte ante tu Dios y caer incluso a tierra. Porque si estás caminando en tus propios caminos y eso te ha apartado de Dios, esta es una palabra de gracia y de misericordia y una oportunidad que te da el Señor. Y saben, amados, cuánta gracia, cuánto amor, que el Señor apareció a Pablo y le rodeó y cayó. Quizás fue un golpe estrepitoso. Quizás fue una caída muy fuerte. De hecho, fue tan fuerte este encuentro con el Señor que él quedó físicamente ciego. ¿Te das cuenta de algo? Puede que hoy estés pasando un tiempo muy difícil, muy fuerte en tu vida, una prueba que te ha hecho llorar y clamar y rendirte. Pero ese es el resplandor del Señor Jesús llamando tu atención. Esa es la gloria del Señor dándote otra oportunidad. El golpe que recibió Pablo quizás fue muy fuerte. Y lo que estás pasando hoy quizás es muy fuerte, pero es lo único que puede detenerte de tu locura de seguir caminando sin Dios. Muchas veces cuando vienen esas pruebas tan fuertes a nuestras vidas nos damos cuenta que estábamos caminando sin el Señor. Y hablo a personas que van a la iglesia regularmente, que se consideran miembros activos de alguna congregación, y llevas tus diezmos y ofrendas, incluso sirves en un púlpito como predicador o en la alabanza de Dios, pero aún así estás siguiendo tus propios caminos y vas a toda velocidad como iba el apóstol Pablo, que en ese momento se llamaba Saulo. Y de repente viene una situación tan difícil a tu vida que te hace caer de rodillas, que te quebranta.
y pierdes incluso la visión como Pablo. Y no entiendes y no sabes para dónde ir, ni siquiera sabes qué hiciste mal. Pero Dios ha permitido esto en tu vida para que vuelvas totalmente tus ojos al Señor y para mostrarte que ibas en un camino incorrecto. Quizás el amor propio. Quizás comenzaste a servir al Señor y ya no lo hacías pensando en que debes agradarle y amarlo a Él, sino agradándote a ti mismo, buscando siempre tu beneficio, queriendo que la gente te admire, olvidándote que tú y yo no somos nada. Como dijo el apóstol Pablo allí en 1 Corintios capítulo 3, nosotros solo somos colaboradores. Pero ni el que planta ni el que riega es algo, nada, no somos nada, sino Dios que da el crecimiento. Y ese orgullo es un camino de muerte. Ese amor propio es un camino de muerte. Pero hoy Dios quizás ha permitido algo tan difícil en tu vida que hoy puedes decir como dijo el apóstol Pablo en ese momento donde había caído quebrantado, donde había sido detenido de su camino, donde ahora estaba totalmente en oscuridad. Y Pablo pudo decir con todo su corazón, temblando y temeroso, él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que haga? Y cuando Pablo pregunta al Señor, ¿quién eres? Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y si hoy te estás preguntando por qué causa, por qué razón estás viviendo lo que estás viviendo, yo puedo decirte con toda seguridad, es porque Jesús lo ha permitido. Jesús ha permitido esta leve tribulación momentánea en tu vida para traer un peso de gloria más abundante, para traer una bendición mayor. Si eres un ministro, Dios ha permitido esta prueba que te ha sacado tantas lágrimas, tanto dolor, tanta angustia, porque de esta prueba saldrás como el oro reluciente, lleno de gloria y de poder. Y Dios traerá un avivamiento poderoso a tu vida y a tu ministerio. Y no importa quién seas, Jesús ha permitido esta prueba. Pablo dijo: ¿quién eres? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué caí de repente quebrantado? Y el Señor dice: yo soy Jesús. Y Jesús está tomando el control de tu vida. Porque cuando estamos en esos tiempos donde rendimos totalmente nuestras vidas, se va el orgullo, se va la vanidad, se va el amor propio y solo tenemos un corazón quebrantado para entregárselo al Señor. Es en ese momento que el Señor se hace cargo de tu vida y de mi vida. Cuando estamos totalmente rendidos a Él. Por eso las pruebas son necesarias en nuestras vidas, porque la tendencia del ser humano es apartarse del Señor. La tendencia del ser humano es ser autosuficiente. Y Jesús dijo: separados de mí nada podéis hacer. Pero cuando viene la prueba y no hay salida, y la medicina no funciona, y el sistema financiero no tiene respuesta, y no hay consejero que valga, entonces es en ese momento donde nos rendimos y decimos: Señor, no tengo nada, todo lo que tengo eres tú.
¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Y es en ese momento que el Señor se hace cargo. Y vamos con nuestra pregunta. Esta pregunta es crucial en tu vida. Fue esta pregunta que salió de lo más profundo del corazón de Pablo la que produjo un cambio total en su vida. Un antes y un después en la vida del apóstol Pablo. Porque Pablo pudo haber tenido un encuentro personal con el Señor. Pero si él sencillamente no hubiera rendido su voluntad a Jesús, pues Dios no hubiera podido trabajar con él como lo hizo, ni lo hubiera levantado como lo hizo. Dios da su palabra, sus promesas, y Él extiende su gracia a todo el mundo. Pero hay muchas personas que se perderán en el infierno porque no aceptarán la palabra de Dios. Puedes ver en el mundo tanta aflicción. Hay catástrofes, hay hambres, hay necesidades y dificultades. Y el hombre, en vez de doblegar su corazón y humillarse ante Dios, se rebela más contra Dios. Es exactamente igual. Hay personas que después de una catástrofe natural empuñan su mano contra Dios y lo maldicen, en vez de pensar que a causa de nuestra maldad Dios permite situaciones y circunstancias para que volvamos nuestros ojos a Él. Es por gracia y misericordia y amor. Y Pablo pudiera haber tomado una posición distinta, una actitud diferente a la que vemos aquí. Él hubiera podido rebelarse totalmente como lo hizo Adán y Eva, como lo hizo Caín, como lo hizo Saúl, y decir: no quiero nada contigo, Señor. Pero Pablo no lo hizo así. Y tú puedes tener hoy un encuentro personal con el Señor, pero tu forma de reaccionar es lo que realmente cambiará tu vida. Y yo conozco a muchas personas que han tenido encuentros personales con el Señor Jesús. Personas que han venido a mí, me han contado sus experiencias. Cómo vieron una luz, cómo oyeron una voz, cómo vieron al mismo Señor caminando hacia ellos y les habló de su ministerio. Pero después de eso ellos siguieron pecando y sus vidas no fueron transformadas. ¿Te das cuenta? Jesús extiende su gracia a cada persona que hay en el mundo. Él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no todos reaccionan como deberían hacerlo. No todos se entregan al Señor como deberían hacerlo. Y es por eso que en esta hora que estás escuchando este mensaje, esta pregunta es importante para ti. Si tú puedes hacerla con todo el corazón, desde lo más profundo de tu ser, está Pablo allí rendido, temblando, temeroso. Y puedes estar hoy igual, temblando, temeroso, rendido, pero él lo dijo con todo su corazón: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y hoy Dios te dice, si puedes decir esta palabra con todo tu corazón, el Señor te dice: levántate. Levántate. Pablo entró en la ciudad
y durante 3 días y 3 noches no comió ni bebió. Y tuvo una visión. Recuerden que Pablo había quedado ciego después de este encuentro personal con el Señor. Y hay situaciones en tu vida que no cambiarán inmediatamente. Pablo continuó ciego durante 3 días, pero él entró en la ciudad porque esa fue la orden del Señor. Y allí vio cómo un hombre venía e imponía las manos sobre él y él recobraba la vista. Y estoy haciendo corta esta historia porque quiero llegar al punto más crítico para ti. Y este hombre se llamaba Ananías, y Dios le habló a Ananías y le mostró dónde estaba hospedado el apóstol Pablo, y Dios envió a Ananías a que impusiera sus manos sobre él para que recibiera sanidad. Y Ananías le decía al Señor: Señor, pero yo sé que este hombre ha venido para matar a los cristianos aquí. Pero el Señor le dice: ve, porque instrumento me es escogido para llevar mi palabra en presencia de los gentiles, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Ahora el apóstol Pablo pasaba de ser un perseguidor a un proclamador de Cristo. Pasaba de ser aquel que producía muerte a proclamar la vida. Y de ser un hombre que quiso destruir el evangelio de Cristo, fue un hombre que llevó el evangelio de Cristo en presencia de todos los gentiles. Porque para Dios no hay nada imposible. Y esta palabra es para ti. Esta palabra es para que tu corazón recobre fuerza, para que tu corazón se llene de fe y de esperanza. Lo que el Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi presencia delante de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y si tú le has dicho hoy al Señor: ¿qué quieres que yo haga? El Señor te dice: levántate, porque tú eres un instrumento escogido por Dios. Puede que el hombre te haya desechado, puede que incluso te hayan expulsado de la iglesia, pero Dios te ha escogido para llevar su nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y después de esto el Espíritu Santo vino y llenó la vida de Pablo y él comenzó a predicar. Y hoy yo creo con todo mi corazón que el Espíritu de Dios viene a tu vida y te llena y te unge con poder, y llevará su gloria y su poder en presencia de los gentiles. Esta prueba que has pasado es el resplandor de la gloria de Dios, para que hoy estés rendido ante su presencia. Y puede que hayas llorado y puede que incluso hayas renegado. No estoy aquí para juzgarte. Pero si a pesar de eso y puedes decirle: Señor, perdóname por eso, pero ¿qué quieres que yo haga? Y lo haces con todo tu corazón, desde lo más profundo de tu corazón dices: ¿qué quieres que yo haga? Dios te dice: levántate, porque eres un instrumento escogido en mis manos. Y no te preocupes, Dios tomará el control de tu situación. Pablo recibió la vista y tú recibirás tu milagro. Tú recibirás tu sanidad. Dios obrará en tu área familiar, en tu vida. Dios obrará con poder en esa situación que estás viviendo.
que le puedes decir que quieres que yo haga. Dios dirá: no te preocupes, hija, hijo, levántate, porque eres un instrumento escogido para llevar mi presencia delante de los gentiles y de reyes y de sacerdotes. Eres un instrumento. Era necesario detenerte de tu camino de locura para que vuelvas tus ojos a mí. Pero ahora declaro que te levantarás lleno de poder y de gloria, que Dios abrirá puertas y cerrará las puertas que tenga que cerrar. El Señor te toma de la mano y te guía y te da una nueva visión, porque eso fue lo que hizo con Pablo. Pablo había quedado ciego, pero después recobró la vista, pero ya no veía como antes, porque antes veía a los cristianos como enemigos, ahora los veía como sus hermanos. Y desde este día en adelante tú tendrás una nueva visión, verás las cosas con los ojos de Jesús. Así que levántate ahora, levántate y resplandece. Levántate, porque el Señor está contigo y porque eres un instrumento escogido en sus manos. No temas, alégrate y gózate. A ese Dios todopoderoso que te ha escogido a ti, que me ha escogido a mí, le damos la gloria. En el poderoso nombre de Jesús y por la unción del Espíritu Santo. Amén.